el señor Ardila Lule tiene que por qué tener miedo de que yo le vaya a quitar su casa en Suba, ni nada de eso. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Ahora W Radio por DirecTV. Sintonícela en el canal de audio 993. W Radio por DirecTV. Más piel. Más W. En el Fondo Nacional del Ahorro puedes convertir tus cesantías en tu vivienda propia. En la W, la hora oficial. En Colombia, 12 del mediodía, 1 minuto. En el Fondo Nacional del Ahorro puedes convertir tus cesantías en vivienda propia. ¿Qué esperas? Trae tus cesantías al FNA y conviértete en propietario. Financiamos hasta el 100% de tu vivienda nueva en plazos de hasta 30 años. Llama ya al numeral 289 y conoce más. Porque la vivienda de los colombianos ha sido y será una prioridad para el Gobierno Nacional. Gobierno de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, no, muy buen mediodía ya. Muy buenas tardes. Estoy pensando todavía en la mañana, es que uno está conectado desde muy temprano, imagínense. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, gracias por empezarse a conectar ya a nuestras redes sociales, gracias por estar en la sintonía en las diferentes estaciones de radio de la W, y ya tenemos más de 800 personas conectadas hoy en nuestro Facebook Live. Hoy les cuento muy rápido, antes de nuestra actualización de noticias, de qué se trata el programa de hoy. Hemos visto lo que le sucedió en el inicio de su gira de campaña presidencial a Rodrigo Londoño Timochenko, el candidato del grupo político de las FARC. También le ocurrió a Iván Márquez. Las imágenes rodaron por todas las redes sociales, siguen rodando por todas las redes sociales. Y por esta razón vale la pena. Hemos visto editorial del diario El Espectador, hemos visto ya algunas columnas de opinión hablando sobre el tema. ¿Por qué está ocurriendo esto con el candidato presidencial del grupo político FARC? ¿Por qué razón? ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cuáles son las opiniones? Pues quisimos traer, aquí ven ustedes a nuestro lado, a ver, este es el lado izquierdo, el lado derecho de la pantalla, están viendo ustedes las imágenes de algunos de esos episodios de la confusión que se generó, por ejemplo, en Armenia, que fue bastante fuerte, la gente reclamando, diciéndole cosas a Timochenko y llamándolo y increpándolo. En algunos momentos, pues la gente se puso tan emotiva que ya se lanzó contra los vehículos de Timochenko y entonces le arrancaron un pedazo al carro y tuvieron que sacarlo de la lotería del Quindío con un chaleco antibalas, y vino el ESMAD y vino también toda la seguridad de Timochenko y él trataba de caminar sin contestar. En fin, queremos hoy aquí en la W analizar todo este episodio. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen? Nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestra página, de nuestras redes sociales. Ya mismo estamos en vivo, estoy viendo aquí el video en vivo en nuestra página en www.wradio.com.co, y también lo estoy viendo en nuestro Facebook Live, que ya tiene 1.266 personas conectadas. Para hablar de este tema, pues obviamente queremos conocer los dos extremos. Hemos invitado a Pablo Cruz, que hizo parte de todo el grupo de Voces de Paz en el Congreso de la República, y queremos también, ya está con nosotros también el periodista Ervin Hoyos, a quien ayer incluso en un hashtag que se hizo tendencia estaban señalando de ser una de las personas que estaba instigando a estas protestas en todo el país. Así que hoy, Pablo Cruz, Ervin Hoyos. Mientras tanto, ustedes pueden ir viendo algunos de los videos que nos llegaron a través de las redes sociales.
de toda la molestia de personas, de decenas de personas, un grupo importante de personas en el departamento del Quindío. También vimos algo de esto en Pereira, vimos también en el Caquetá con Iván Márquez. Estaba leyendo allí que tal vez en el Meta también ocurrió con Iván Márquez. Ya en segundos vamos a hablar de todo este tema. Muy rápido actualizamos las noticias, pero antes, Jairo, cuéntenos en primicia más detalles del episodio ocurrido con unos abogados americanos que llegaron y fueron descubiertos de manera irregular, ingresaron de manera irregular a la cárcel Picota de Bogotá. Julio Sánchez contó la historia. Nosotros tenemos más detalles de esta historia. Jairo. Vicky, con las buenas tardes y más detalles porque esto ya tiene una connotación judicial, porque esto está ya en manos de las autoridades que están investigando los graves hechos que ocurrieron. Conocimos un informe interno donde narra exactamente qué fue lo que ocurrió y dice que eso ocurrió el día 15 de enero cuando se recibe una información donde se comunica que van a ingresar en las horas de la tarde 2 ciudadanos norteamericanos de manera fraudulenta a entrevistarse con privados de la libertad en compañía de la abogada Lina Fernanda Betancourt Giraldo. Dice que hacia las 2:30 se procede a verificar en la ventanilla de ingreso a los abogados, donde efectivamente estaba la abogada, la cual se encuentra solicitando ingreso como abogada para unos que se encuentran privados de la libertad. Ella se encuentra en el pabellón de extraditables. Posteriormente se dirige a las zonas de apoyo y allí es donde es requerida por el director de la penitenciaría La Picota, el coronel Germán Rodrigo Ricaurte. Ella se encuentra en compañía de dos personas a las cuales les pregunta si son internos o abogados. Ellos responden que no son internos, que son abogados. Entonces le solicitan que muestren el documento, por lo que no se obtiene respuesta por parte de ellos. Terminan siendo identificados estas dos personas y son Joaquín Germán Pérez y Rafael de la Garza. De manera inmediata. ¿Los dos eran abogados? No. Solo aparece como abogado Joaquín Pérez y el otro Rafael de la Garza como el acompañante, pero no. ¿Y ese señor de la Garza supimos quién era? Es un ciudadano también estadounidense que llegó precisamente el día anterior únicamente a cumplir esa cita y posteriormente regresar al país. Dicen que estas personas no eran internos, situación por la cual empiezan a verificar exactamente cuál era su verdadera identidad, pero ocurre algo muy grave. Dice el informe: a estos ciudadanos les permitieron la salida del establecimiento, contrariando la orden que se había dado en cuanto a que estas personas no deberían salir del centro penitenciario hasta tanto se corroborara su situación. O sea, la dirección de la cárcel había dicho no pueden salir de aquí, pero además es que nos cuentan que el director de la cárcel se les puso bravísimo, que les dijo que esto era gravísimo, que esto era una agresión, que esto podía causar un problema internacional, que mejor dicho, se les puso serio. Ese es el segundo capítulo de la historia. Fue un enfrentamiento verbal bastante grande, porque en el informe incluso se dice lo siguiente: esta anomalía afectó gravemente la seguridad del complejo, en especial la estructura 3 de alta seguridad, lo que pudo desencadenar fugas mediante la práctica del cambiazo. Es decir, la furia del director de la penitenciaría es que esto se podría prestar para un cambiazo, es decir, que un extraditable se pudiera fugar de la cárcel. Ya entiendo por qué tuvieron que hacer de inmediato un conteo de los 3.200 reclusos de esa área. Para verificar que todos estuvieran exactamente en el centro penitenciario, que las huellas coincidieran, y viene el capítulo donde, enfurecido, el director de la penitenciaría La Picota le dice que ellos deben respetar exactamente las leyes colombianas, que deben respetar el régimen carcelario, y el abogado parece que también se subió de tono y dijo que él era ciudadano norteamericano, que él estaba en unas entrevistas pero no tenía y todo, derecho a entrar irregularmente. Derecho, exactamente, y pasa algo grave de lo que se está investigando. Esto llega hasta Migración Colombia, donde tenemos entendido que acaba de salir una nota de inadmisión. Es decir,
para que ellos no puedan ingresar a Colombia. Y si nos vamos más allá, pensemos en que Joaquín Pérez es y ha sido uno de los principales abogados desde Estados Unidos de jefes del narcotráfico, jefes paramilitares que se encuentran precisamente en pedido de extradición por las autoridades. ¿Y entonces cómo ha hecho para entrar? Es que entiendo que solo le aparece una entrada, la última entrada hace como un año. Ya están verificando exactamente, porque dicen que no es la primera vez que él había ingresado a la penitenciaria La Picota y están revisando. Y también, ¿por qué este señor, el segundo, qué era lo que quería hacer en La Picota? Rafael de la Garza. Un dato curioso, al día siguiente salen inmediatamente de Colombia y ya se encuentran en Estados Unidos. Y hay otro hecho que es muy importante, y es que aquí pues las autoridades penitenciarias tienen muy claro que hubo corrupción, que hubo un pago supuestamente millonario por parte de los extraditables para que estas personas pudieran venir. ¿Cuál era la urgencia de que tuvieran que entrar de esta manera? Y ¿por qué razón la Guardia los dejó salir cuando el director de la cárcel dio la orden de que no salieran? Claro, que esperaron un momento que iban a verificar, y fue tanto la urgencia de lo que estaba pasando a él, de verificar con migración, con la fiscalía, lo que estaba pasando, que extrañamente, estas dos personas salen de La Picota. ¿Quién los dejó salir? Además, para llegar al sitio donde estuvieron, tuvieron que haber pasado 7 puestos de control sin que nadie dijera absolutamente nada. Una película que se va extendiendo, entre otras cosas, porque ya hay una orden en migración en Colombia por todas las entradas marítimas, terrestres y fluviales. Aéreas. Nota de inadmisión. ¿Y eso qué quiere decir? Que no pueden ingresar al país. Estos dos ciudadanos americanos. Exactamente. Y lo que decía es que este abogado, Joaquín Pérez, representa a muchos de los narcotraficantes, incluso paramilitares, que se encuentran en pedido de extradición. Gracias, Jairo. Le encargo lo de la Cámara de Representantes y la licitación. Ya estamos en contacto, le hicimos saber a la directora de la Cámara de Representantes para que nos explique exactamente qué es esta licitación por este archivo digital de 4.000 millones de pesos. Vamos un momentito a las calles de Bogotá. Fabián Romero está listo porque algunas personas bloquean Transmilenio por falta de recolección en las basuras. ¿Dónde ocurre esto, Fabián? Pues esto ocurre en la carrera 106 con calle 86, esto en el sector de Bochica. Las personas están protestando porque este sector, sobre todo en Gativá, es uno de los que más se ha visto afectado por la no recolección de basura. Estuvimos haciendo un acompañamiento a la comunidad que manifestaron que tienen carriles exclusivos de basura y este bloqueo se da en el sentido occidente-oriente, entrando por la calle 80 hacia la capital. 12 del día, 13 minutos, ya vamos con nuestro debate sobre lo que les está pasando no solo a Timochenko como candidato presidencial del grupo político de FARC, sino también a algunos de sus candidatos al Congreso, como Iván Márquez, las protestas en las diferentes ciudades a donde han llegado a hacer campaña. Lucas. Pues Vicky, en este momento el Consejo Nacional Electoral se encuentra realizando una audiencia pública en la que revisa las diferentes inscripciones de candidatos al Congreso de la República y todo parece indicar que ya van a rodar las primeras cabezas de candidatos de diferentes partidos. Según nos aseguraron fuentes del Consejo Electoral, la inscripción de los candidatos al Senado: Diego Fernando Ospina Marulanda, Luz Adriana Padilla González, Raúl Antonio Narváez Macías, Moisés Reyes, Silvana Pinzón Barbosa y Marta Cecilia Salinas Paredes del movimiento político Todos Somos Colombia, así como el candidato Ernesto Daza Sierra de Cambio Radical, Alejandro de Jesús Herrera Bustillo de Opción Ciudadana y Luis Alberto Martínez Romero del Partido Somos, serían anulados por el Consejo Electoral. Usted recordará que esos fueron los nombres que alertó la Procuraduría por posibles inhabilidades por parte de estos candidatos. También nos cuentan que se estaría anulando la elección, la inscripción de los candidatos José Omar Murillo Ángulo a la Cámara de Representantes por la Alianza Social Independiente, Henry Aristizábal Lago del Partido Somos, William Zuluaga Mosquera de la Asociación Afrocolombiana de Asentamiento Ancestral Municipio de San Pedro, Wilmar Hernán Reyes Arismendi y Luis Alfredo Carvajal Barriga de Todos Somos Colombia, Martín Alonso Vega Soto de la Asociación Colombiano Negras Huellas de la Africanía en Paz, Mario Miguel Montes Pacheco de la Fundación Afrodescendiente Profesional de Córdoba y otro número de candidatos a la Cámara de Representantes. Los candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las inscripciones se mantuvieron en pie y no fueron anuladas por el Consejo Electoral. Gracias, Lucas. Muy bien, son las 12 del día, 15 minutos, es hora de nuestro debate en la W y les recuerdo el tema. Entonces, Timochenko arranca su gira presidencial. Aquí pueden ustedes ver
quienes están conectados a esta hora en nuestras redes sociales, pues las protestas y todas las imágenes que empezaron a llegar, imágenes callejeras de la gente común y corriente que empezó a tomar imágenes con su teléfono y que empezó a moverlas por todas las redes sociales. Yo quisiera que nos ayuden en la parte digital a ver y a escuchar un poco de estas imágenes cuando llega Timochenko a Armenia y entonces la gente pues empieza a gritarle cosas, a hacerle reclamos, a decirle asesino, a decirle una cosa a otra y finalmente pues llega un momento en el que prácticamente se sale de madre, digamos, la protesta, al punto que atacan los carros donde va Timochenko, lo tienen que sacar en unos con un chaleco antibalas y demás y finalmente pues lo sacan. Sí, por favor, el audio de las protestas. ¡Fuera asesino, Timochenko! Ahí es un poco de lo que ustedes pueden escuchar. La gente reclamando. ¡Fuera Timochenko! ¡Fuera cínico degenerado! ¡Fuera el Quindío! Vino el SMAT, vino también pues toda la seguridad de Timochenko que trató de sacarlo del lugar. En algunos momentos hasta rompieron un pedazo del carro en el que iba, le tiraron tal vez harina, huevos, pincharon algunas llantas y demás. Por esta razón ha sido importante para nosotros tocar el tema. Vimos un editorial del diario El Espectador que dice: criticar a Timochenko sí, pero no así. ¿Ustedes están de acuerdo, están en desacuerdo? Nos pueden enviar ya mismo sus opiniones. Lo cierto es que Timochenko estuvo hasta pues bastante tiempo dentro de las instalaciones de la Lotería del Quindío y la gente afuera enardecida empezaba a hacerle reclamos que saliera, que no era bienvenido y como que lo persiguieron durante varias horas y la gente pues se fue acumulando cada vez más ahí en las afueras. Obviamente ustedes escuchan todas estas palabras, quisiéramos no pasarlas, pero creo que es la forma cruda como están ocurriendo los hechos. Déjenme saludar a esta hora, tenemos a Pablo Cruz, quien estaba en Voces de Paz en el Congreso de la República, y también a Ervin Hoyos, periodista. Pablo, bienvenido a la W. Muy buenas tardes, Vicky, a su grupo de trabajo, me complace mucho estar nuevamente aquí en su programa y por supuesto tenemos mucho interés de hacer una conversación, más que un alegato, una conversación ¿Cómo con vieron el reconocido ustedes? Periodista y los saludo a Ervin. Bienvenido también. Óigame, ¿cómo ve, Pablo, usted esta situación? Esto que le está ocurriendo a Timochenko y que pareciera que se va a multiplicar por todo el país. Bueno, lo primero que tengo que señalar y advertir a la audiencia es que este fenómeno en los escenarios políticos no es novedoso ni es nuevo. El presidente Trump lo insultan, lo critican. Recientemente le voy a colocar el caso más dramático. Todos los gobernadores de la costa Caribe fueron abucheados y tuvieron que salir despavoridos de la Universidad del Atlántico hace apenas unos 2 meses. Tal vez lo novedoso aquí, y a diferencia de esos episodios, es que esto pareciera tener un hilo conductor. Es una cosa programada, dirigida. O sea, ¿no a cree, generar... Pablo, que se trata de una cosa espontánea de los ciudadanos? Puede ser que se presenten algunas situaciones espontáneas, pero no descarto indiscutiblemente, como lo veremos más adelante, que hay una estrategia, hay un camino ya señalado de los adversarios de la paz, que en vez de disputarse la opinión de los ciudadanos en las urnas, pues prefieren volver nuevamente al escenario de la agresión. En resumen, este es un episodio bastante crítico y muy peligroso, no para el Partido de la Rosa, para el Partido del Común, para todos los colombianos. Cuando dice peligroso, ¿a qué se refiere? A que puede generar, como de hecho estas situaciones incitan a que se generen espacios de violencia para resolver las diferencias políticas. O sea, que le pase algo a Timochenko o a alguno de los candidatos. O a los otros, porque Vicky, a los que están si protestando. tú estás en tu casa realizando un evento y los vecinos deciden ir a saboteártelo, pues a lo mejor tú puedes reaccionar. Yo creo que lo que tenemos que decantar de inmediato es que este escenario no le ayuda al país, no le ayuda a la
consagración de la paz. Déjeme saludar a Ervin. Ervin, bienvenido también a este debate. Entre otras cosas, a usted ayer estábamos viendo alguna tendencia. ¿Cómo era la tendencia? Ervin Hoyos, provocador. Agitador, algo así, sí, Vicky, buenas tardes. La tendencia era, y mostraban un audio que nosotros lo tenemos aquí, en el cual, primero, escuchemos un poco el audio donde aparentemente es usted y está hablando de esas protestas. Mañana va a ser a las 8 de la mañana, 7:30. Estamos convocando un plantón ahí frente al Consejo Nacional Electoral, camisetas blancas y especialmente llevar pitos, porque vamos a hacerle sonar los pitos cuando lleguen a los criminales ahí. La idea es que los registren los medios, cuando les estemos diciendo criminales, cuando les estemos silbando y pitándoles, porque las de Armenia y las de otras ciudades, aunque nosotros también las hemos ayudado a convocar, han sido más espontáneas. Aquí tenemos que estar más organizados. En Armenia la cosa fue un poco más callejera, acá nos toca darle más, porque si no, eso se multiplica y es bueno que se multiplique. Nosotros ayer ellos iban a ir a Usme, mandamos un grupo de apoyo a Usme y lo de Usme lo suspendieron. Nos hubieran avisado con tiempo en Bosa, inmediatamente les mandamos gente allá y eso o suspenden o se les hace una buena acción de bienvenida. ¿Es usted, Ervin? Sí, claro, soy yo. Esta fue una llamada que me hizo un periodista de las FARC, de la oficina de prensa de las FARC. Él seguramente no sabe que yo lo tengo registrado, entonces le dije lo que él quería escuchar. O sea, corresponde a lo que tú piensas. Exactamente. Sí, porque no es lo que yo pienso, es lo que piensa la mayoría del pueblo colombiano, que no estamos de acuerdo con que estén en este momento haciendo campaña política sin haber pasado por la justicia, cuando el país le dijo Santos y los negociadores que primero iban a pasar por la justicia, que iban a responderle a las víctimas, que los que tenían crímenes de lesa humanidad no iban a poder hacer política hasta que no pasara eso. Y este es un sentimiento del país. Esto surgió espontáneamente en Medellín, y luego en Armenia, en Pereira, la gente empezó a reaccionar. Si ustedes ven, había una profesora, había Usted gente... dice en la grabación que lo de Armenia fue callejero, que fue espontáneo. Sí, claro, fue una cosa espontánea. Porque lo otro fue organizado. No, ¿Podríamos porque... pensar eso o no? Sí, podríamos pensarlo, pero no fue así. Yo sería un irresponsable atribuirme yo que he coordinado eso cuando es el instinto de la gente en estas zonas, o sea, en donde salieron. No coordinas sino lo de Bogotá. Yo coordiné lo de Bogotá, exactamente. Ajá. Yo coordiné lo de Bogotá y a Bogotá le pusimos un orden, le pusimos a Bogotá una disciplina, hay unos códigos de procedimiento, no hay acción, solamente son mensajes visuales, mensajes sonoros, pitos, la gente gritándoles lo que son, criminales, violadores de niñas. Te pregunto, Ervin, tú que eres un periodista, pues tienes una responsabilidad social inmensa. Eso que lo diga un pandillero, un bandido, pues podría uno entenderlo. Pero un periodista que tiene una responsabilidad social, que se adjudica la capacidad de organizar grupos de saboteo para expresar una diferencia política, me parece muy grave. Mire, yo no le he organizado esto, yo me les metí al Caguán a las FARC, yo organicé una caravana en moto por todo el país 27 días diciéndoles criminales y secuestradores, yo me fui hasta Roma, fui al Parlamento Europeo, he ido por muchos países del mundo, a mí no me vengan a decir que me van a desenmascarar, yo estoy desenmascarado hace 25 años que llevo denunciando los crímenes de las FARC, yo estoy del lado de las víctimas, no, y a mí como periodista, como periodista del lado de las víctimas. Yo soy víctima del Estado, tú no me representas a mí. No, es que yo estoy representando a las víctimas de las FARC. Pero no le entiendo, está bien que usted empiece a organizar, o no sé qué otras personas, organizar protestas en contra de las FARC, o sea, usted lo admite y lo van a seguir haciendo, ¿eso está bien? A ver, está bien en el sentido de que esta es una iniciativa, una acción de rechazo. Lo digo por la forma, no por el fondo, porque es otro tema. Es una acción de rechazo, en donde un grupo de ciudadanos de distintas iniciativas, aquí hay gente incluso de la izquierda, mire, ¿quiénes están promoviendo de frente esto? Los mismos desmovilizados de las FARC.
las niñas de Rosa Blanca, sus propias mujeres, las que convivían con ellos, las que ellos abusaron, las que ellos violaron. Pero las eso que lo... ellos, Tú simplemente, ellas son las que digamos, están pidiendo que les demos un respaldo a ese derecho que ellas están pidiendo de justicia. Yo creo que está bien, yo no me opongo a que tú y cualquier colombiano exprese su animadversión o su rechazo o su inconformidad con cualquier otro adversario político. Lo que no me parece, y es muy grave, y sobre todo que tiene escenarios que podrían colindar con el Estatuto Penal, es que te dediques a organizar para sabotear, instigar a la violencia, generar conflicto y eventualmente crear unos precedentes que redunden en violencia política. Mire, no se está instigando a la violencia cuando lo primero que se le dice a la gente es no pueden ni siquiera acercarse a los vehículos, no pueden acercarse a los vehículos. Eso es lo que se le dice a la gente. No se pueden acercar a los vehículos, no pueden tirar. Eso no lo controla nadie. Claro, es que eso es una cosa distinta. Una cosa son los que van con la organización. Si yo, cuando tú haces una reunión, organizara un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional o de ciudadanos, y vamos y llegamos a tu sede a silbarte, a escupirte, a insultarte, a decirte, por ejemplo, tú eres un vividor del sentimiento terrible de las víctimas del secuestro. Has vivido y has disfrutado eso durante años. Eres un hombre con muchos recursos y estás preocupado que se acabó la violencia y se te acabó el negocio. Mire, ¿Te parece? ¿Te parece? Ese es el argumento. Ese es el argumento de ustedes. ¿Tú crees que los sería? Que secuestraron. Te pregunto, no me eludas la respuesta. ¿Te parece correcto que yo vaya y haga eso en tu sede? Mire, el argumento de los que secuestraron es ahora justamente criminalizar a los que los hemos rechazado. No, pero los no que me ha respondido, criminalizar a los que deben rechazar. Te pregunto, entonces, ¿tú crees que es válido que yo haga eso contigo? Pues si yo soy un criminal, no, si yo tengo que delitos, tengo que hacer, hágalo. Yo lo que tengo que hacer, tengo el argumento suficiente para un acto y yo organizo al día siguiente otro. Todos los crímenes que han cometido. Es muy grave incitar a la violencia. Es muy grave incitar a la violencia. Excúseme, y sobre vamos. todo a la violencia política. Es grave incitar a la violencia y para ustedes no fue grave masacrar tanta gente en Colombia. Eso le digo yo a los paramilitares que tú defendiste. Dígaselo a los paramilitares. Eso, no los que tú defendiste. Al ejército, a la policía que masacraron 5.000 jóvenes. Como las madres de Soacha, como a mi hermano. ¿Quién defendió? ¿Quién no denunció? Me representas. ¿Quién defendió el dolor mío? ¿Quién es el mismo lo de Soacha? Perdóneme. Yo denuncié lo de Soacha. Yo enfrenté a los paramilitares. Uno de mis exilios se lo debo a los paramilitares. Perdónenme un segundo los dos. Quiero hacerles la siguiente pregunta, porque aquí ya pues están diciendo cosas muy graves que sí me gustaría que Ervin le respondiera a Pablo Cruz en torno a esto de que usufructuó el dolor de las víctimas, pero porque me parece que es importante para Ervin también dejarlo claro. Es bueno instigar violencia contra otros. Excúseme, la pregunta que les voy a hacer antes de eso es, hay un hecho que es real y quiero iniciar en eso con Pablo Cruz. No podemos estar de acuerdo con ninguna violencia, tampoco la violencia de las FARC fue buena. Nunca. No sería bueno que con violencia pues le pasara algo a alguno de estos candidatos que están haciendo política. Sin embargo, dicho esto, hay un hecho real. Y un hecho real es que en el caso de Timochenko pues pasó de la trinchera con un acuerdo de paz a la candidatura presidencial, Pablo. Él no ha ido aún ante la JEP, no ha ido ante la justicia y la gente resiente eso. Hay gente que no necesariamente, creo yo, tiene que estar manejada por Ervin o por cualquier otra persona que quiera organizar cosas, sino que hay gente que sinceramente siente que las FARC no han hecho el paso que tienen que hacer por la justicia y que pues siendo candidato es una situación que llegó a ese punto. Mira, Vicky y Ervin, la verdad y oyentes, la verdad es esta. Teníamos un conflicto bastante grave que nos afectó la vida a millones de colombianos. Ya te he contado que yo soy víctima directa del Estado. Con el secuestro, la desaparición de mi hermano por el ejército colombiano y la policía de Colombia. Somos muchas las víctimas en todos los sectores. Lo que me parece que ha logrado el Pacto de la Paz, suscrito en La Habana, es que hemos transformado la violencia entre los colombianos para confrontar nuestras opiniones políticas. No es necesario utilizar la violencia, ese es el mensaje del Acuerdo de La Habana, utilizar la violencia para hacer conocer tus opiniones.
Y yo reconozco la valentía de Timo, admitiendo de que hay un sentimiento de rechazo, por supuesto, a comportamientos de la insurgencia. Eso yo lo admito. Pero es el valor y es una manera de resarcir ante la opinión pública y los colombianos de que está dispuesto a admitir sus errores y está dispuesto a convertir su accionar militar en un accionar público abierto a la política. Pero es que a la gente tampoco se le puede olvidar que usted dice que no a la violencia, y lo que utilizaba las FARC precisamente era violencia, porque cuando no le gustaba ningún candidato, simplemente o lo asesinaba, o lo secuestraba, o lo llamaba a pedirle plata, lo extorsionaba. Ese era el actuar de las FARC. Entonces no olvides, la gente nunca no olvida la eso. FARC fue a asaltar una manifestación de ningún partido pues más grave, político. porque los mataba, los asesinaba a los candidatos, los secuestraba, y si no los llevaba a los campamentos. Eso era lo que hacía. Yo le recuerdo a don Pablo, aquí no podemos confundir los términos, Vicky y oyentes, no nos podemos dejar engañar de esta manipulación izquierdosa para decirnos que Timochenko dice que por un valor patriótico se postuló a la presidencia y los otros 10 dispuestos mire, usted Pablo, usted no tiene delitos de lesa humanidad. Usted no tiene delitos de lesa humanidad. ¿Por qué usted no es un candidato? Nosotros no nos oponemos a que las personas que no tienen sangre en sus manos hagan política en nombre de las FARC, pero es que pusieron a los más sangrientos. No votes por ellos, Erwin, por Dios, no votes por ellos. No hay que votar porque a ellos ya les adjudicaron las curules. En los otros partidos hay bandidos, herederos de bandidos reconocidos. Perdóneme, herederos de reconocidos bandidos. Pues simplemente no se vota por ellos. Eso es lo que nosotros decimos. Es que el mérito del acuerdo es permitir que la ciudadanía manifieste su rechazo en las urnas. Ustedes pusieron en su arrogancia criminal, en su arrogancia subversiva, en ese afán de pisotear la sociedad, pusieron a los más criminales a ocupar las curules cuando habían podido poner gente que ha sido pero simpatizante. Es una decisión del partido. Por eso. Pero esa no tienes que intervenir. Ese es el Qué error bueno sería que tú siendo de ese partido hicieras esa reflexión. Es el error político más grande. Pero yo no puedo criticar a Cambio Radical, que es el partido que ha metido la mayor volumen de bandidos, corruptos, ladrones en el Congreso de Colombia, por Dios, yo no puedo hacer eso. Que tampoco podemos aceptar, que vienen chorreando sangre de la selva y vienen aquí a darnos clases de moral y de ética y de hablar de corrupción cuando están chorreando sangre de la selva. Periodista. Todavía vienen Hay condenados 60 o 70 parlamentarios, ninguno de las FARC están en la cárcel por bandidos, corruptos, asesinos, paramilitares. Pues claro, porque no hay procesos. Perdóname, porque el Estado no ha tenido la capacidad de meterlos a la cárcel. Tiene 36 condenas Timochenko, tiene 48 condenas Iván Márquez, tienen más de 1.500 años. Que ese es el acuerdo. El costo de la paz implica, para que tú lo sepas, es más difícil o son mayores los costos de la guerra que los costos de la reconciliación. Llevamos más de un año y tú no puedes hablar de secuestros de las FARC. Llevamos 4 o 5 años donde las FARC no tienen eso. No podemos hablar porque aquí se volvió prohibido hablar de secuestros de las FARC. De entrada se puede saber y mirar las bondades del proyecto de paz. No, se acabó la confrontación, se acabó el conflicto con las FARC. Todo eso de lo que tú usufructuabas se te acabó. A ver, Erwin, saquemos de una vez de dudas aquí, porque aquí veo que Pablo Cruz le está diciendo permanentemente que usted se ha usufructuado, que ha sacado fruto de las víctimas del secuestro de las FARC. No, eso es muy bueno que lo diga. ¿Es un negocio? Sí, es muy bueno que lo diga. Déjeme que lo diga más veces, porque esta grabación, con esto, él tendrá que retractarse. Acaba de retractarse ayer Ángela María Robledo por hacerme la misma acusación. Él va con una denuncia por injuria y por calumnia. No, mira. Va por una. No, lo va a denunciar. Es que es demasiado grave que él venga a decirme a mí que yo me he usufructuado del secuestro. Eso es demasiado grave porque me está poniendo al nivel de ellos, de los secuestradores. Mira, me está poniendo al nivel de los que se llevaron la gente. Cuando hablo de que has usufructuado es porque has generado una matriz de un periodista, entonces, de un hombre que, etcétera, Pablito, por Dios. Yo hasta hoy lo conozco y le doy la mano y usted me caía hasta bien, pero nos vamos a ver en un tribunal, porque yo no voy a permitir que 25 años que yo llevo denunciando el secuestro, ahora aparezca usted a decirme, dice que me va
yo lo que estoy diciendo es que se te acabó el negocio. Eso. ¿Cuál era el negocio? Dilo. Perdóname, ¿cuál era el negocio? Dilo, descríbeme el negocio. En un escenario de guerra y de confrontación terrible para todos los colombianos, asumiste una matriz de usufructuar el dolor inmenso que causó ese conflicto entre millones de colombianos, miles de colombianos que fueron víctimas. O sea, yo gané dinero de eso. No sé. Lo que sí sé es que conseguiste unos beneficios de tipo periodístico profesional. Y eso no lo puedes negar tú. Arréglala. Segundo. ¿Pero beneficios económicos? No lo sé. No, es que está diciendo. No, es imposible. Y él es imposible. No lo sé. Pero beneficios profesionales, beneficios políticos, perdóneme, beneficios políticos, beneficios profesionales, indiscutiblemente. Mire, una ventana de 25 años, ¿cómo vas a negar tú que no es beneficiosa? Quisiera que volviéramos. Económicamente no tengo ni idea. Quisiera que volviéramos a nuestro tema. Ya pasamos por el tema de Ervin, que me parecía importante que se quedara. Oye, es valioso, Vicky, que quedara para mí claro. decirlo. Y quiero, y si me lo permite un minuto, a ver. Cuando a mí me secuestraron las FARC y me rescata el ejército, en esta cadena donde he estado, lo primero que hicimos fue cambiar mi contrato. Y yo dije, yo no quiero ganar por ese programa. Y creamos un voluntariado. Ese programa no nos significa a nadie una moneda, porque se creó un voluntariado justamente porque yo consideré que era absolutamente valioso no tener ninguna compensación por ese trabajo. Bueno, volvamos al tema que, Gracias, que Vicky, nos por trae dejarme acá. decir eso. Y es, volvamos al tema profundo, y es, ¿no hubiese sido mejor que cuando ya las FARC hubieran salido con sus candidatos a sus giras, ya lo de la justicia hubiese estado resuelto, Pablo? Sí, pero mira, te olvidas de una cosa, Vicky y oyentes, es que el Congreso retrasó hasta el máximo el desarrollo y la creación del sistema de justicia de paz. No le podemos achacar ahora a las FARC que en el Congreso el señor, por ejemplo, el representante Rodrigo Lara, engavetara durante 2 meses el proyecto de la JEP en la Cámara de Representantes. ¿Fue las FARC las que se opuso a eso? No, fue el sistema, los políticos, los adversarios de la paz. El Centro Democrático se opuso hasta el último minuto, saboteó hasta donde pudo el trámite de la JEP. Entonces, Vicky, por Dios, ¿cómo pedirle a las FARC que se haya sometido antes a la JEP, antes de ser candidatos, cuando los enemigos del proceso de la paz, como el señor Ervin Hoyos, se oponían a la JEP? Pues que no hubiera sido candidato, que hubiera favor. esperado. Bueno, pero eso es tu deseo. Eso es tu deseo. Ellos, si el Congreso hubiese cumplido su papel de implementar los acuerdos y tempranamente, como era la expectativa, hubiera creado y desarrollado la JEP, se hubiera podido ejecutar eso. Y en ese caso, Timochenko pero la hubiese sido FARC no tiene nada que ver con eso. Y en ese caso, Timochenko hubiese podido ser candidato. Digamos, no se supone que en la JEP los en delitos, el sistema de la JEP, los delitos de lesa humanidad. Hay este escenario. Primero, es una justicia transnacional, no vengativa como la que pide con todo su derecho. O sea, la justicia que no van a la cárcel por todos los crímenes, esa es la que ellos quieren. Esa fue la que construyeron en la FARC. en el mundo moderno. Esa fue la que construyeron en las FARC. El izquierdismo lo metieron en la justicia y no van a la cárcel. Esa modalidad de penas. Pero eso exige unos comportamientos y unos compromisos. Y a eso se comprometió la insurgencia de las FARC. ¿Cuáles son esos compromisos? Primero, resarcir a las víctimas. ¿Y ya hicieron ese resarcimiento de las víctimas? Segundo, decir la verdad. ¿Y ya han dicho la verdad? Perdóneme, ese componente fue lo que obstaculizó en el Congreso que se implementara la JEP oportunamente. ¡Ah! ¡Terror, pánico! Que Colombia conozca la verdad de lo que fue el conflicto. Para que todo Colombia descubra por primera vez y de manera clara y precisa quiénes son los autores de las peores masacres y violaciones contra los colombianos. Sí, las FARC cometieron errores gravísimos. Muchísimos. Errores no, crímenes, pero más errores el Estado, no, crímenes, masacres. Más los particulares. Crímenes, masacres. Y por eso los señores de Cambio Radical lograron, con el uribismo, sacar la comparecencia de los terceros a la JEP. Pero retomemos, Vic. En ese compromiso de la JEP está decir toda la verdad. Quien no la diga podrá asumir penas hasta más de 20 años de cárcel.
Y por supuesto, usted condenado a 20 años de cárcel no podrá ser parlamentario. Mire, Vicky, Pablo no Cruz... No podrá ir al Congreso. A ver, Pablo Cruz escuchemos está a mintiendo. Ervin Hoyos. Pablo Cruz está mintiendo y así ha mentido, así han mentido las FARC y así a denunciarlo por calumnia. Así mintió el gobierno. Ellos no están obligados a confesar, eso es falso. Están obligados a reconocer, que es distinto. Y como el Estado no tiene la información... Es imposible que el Estado les confronte todos los hechos que cometieron. Escuchémoslo un momentico. Pero hay una sala que se llama de verdad y reconocimiento. Pablo, pero escuchemos un momentico a Ervin a ver qué dice y luego le refutamos. Ellos están obligados solamente, Vicky, a reconocer. ¿Qué ocurre? Hay un caso, tengo un caso, un desmovilizado que está acusado por 3 delitos. Y resulta que esos 3 delitos por los que está acusado ni siquiera los cometió él. Y dice él, a mí me tienen, o sea, soy responsable de más de 35 hechos y el Estado no lo tiene en la lista, no aparece en la lista. Y como ese se repite en toda la guerrillerada que salió con Timochenko. La justicia no tiene la información de toda esa casuística que ocurrió y ellos le apostaron a eso. Por eso en la JEP quedó que ellos ellos no van a contar la verdad. No, ellos no van a contar, solo van a reconocer. Solo van a reconocer. Es más, lo pueden reconocer, Vicky, hasta por una carta. Incluso hasta por una carta. O sea, ellos no están obligados a encarar a un juez, no están obligados a encarar las víctimas, que era lo que queríamos, que las víctimas le dijeran, oiga, señor Pablo Cruz, usted ¿por qué apareció en el Nogal, usted por qué apareció en los computadores de Raúl Reyes con Jael Quiroga? Por ejemplo, que pudiéramos decirle a Pablo, oiga, ¿usted por qué aparece en los computadores de Raúl Reyes con Jael Quiroga? Cuéntenos eso. Ajá. Si el juez no tiene esa información, Pablo no va a estar obligado a reconocer que él era amigo íntimo de Raúl Reyes. De Jael. Y de Jael. ¿Ve? Óigame, nos llega un trino de NS Noticias, que es como la agencia de prensa del grupo político de las FARC, NS Prensa. Y dice, Ervin siempre se jacta de representar a las víctimas de las FARC, pero ni siquiera esas víctimas se sienten representadas por él. Ciudadana Sandra Milena Rodríguez. Y adjuntan ahí a Sandra Milena Rodríguez, dice, yo soy víctima de las FARC y Ervin Hoyos no me representa, este señor solo se lucra a nombre del dolor de las víctimas. Porque es que, a ver, en la Federación de Víctimas hay 169.000 víctimas de las FARC y en Colombia somos 6 millones de víctimas de las FARC. Entonces, ¿Y cuántos del Estado? Hay 8 millones del Estado. Yo soy víctima de Estado. Yo tuve que irme del país por el DAS. Yo también. Entonces, yo también. Entonces, del Estado pues hay otro tanto igual. O sea, ustedes hablaban aquí al principio de los riesgos que pueden traer este tipo de protestas. Sí, digamos, muy grave. ¿Cuáles son esos riesgos? Y déjeme empezar por Ervin. Ervin, ¿hay riesgos en este tipo de protestas? Digamos, si vemos las imágenes, rodemos un poquito, por favor, nuestros compañeros de digital, de las imágenes de lo que ocurrió en el momento en el que la gente pues ya se le abalanza los vehículos de donde están trasladando a Timochenko, en el momento en el que ya tratan de destruir el carro, pincharon algunas llantas. Muy grave. Hubo un momento en el que sacaron, como les dije desde el principio, a Timochenko con chaleco antibalas, estaba el ESMAD, la gente estaba enardecida y la verdad, yo sí creo, Pablo, en ese sentimiento legítimo de la gente de sentir ese reclamo, de hacer expreso ese reclamo a los miembros de las FARC por todo lo que ha ocurrido. Usted lo ha mencionado, el conflicto en Colombia, la violencia de ese lado, por ejemplo, porque estamos hablando de las FARC, aquí también lo hemos hablado en el caso de los paramilitares, pero no hemos visto... Y del Estado. Sí, aquí, pero en este caso pues estamos poniendo puntualmente el caso de Timochenko. Es legítimo ese reclamo de la gente, ese sentimiento de alguna gente. Hay otra gente, hemos visto víctimas que dicen, mire, los perdono. Es legítimo es la violencia. Entonces, hablemos de esos peligros que puede traer en estos momentos esa violencia. ¿Puede llegar esto a una cosa crítica, Ervin? Sí, claro, puede llegar a situaciones muy peligrosas si la gente exacerba sus ánimos, si se meten en este tipo de acciones personas que no están convocadas, personas que quieren sabotear, personas que quieren, ¿por qué no incluso cargarle un hecho violento
a la manifestación para echarle la culpa a la misma organización. O sea, aquí todo es posible. Por eso, digamos, la precaución que hay que tener es muy estricta en estas movilizaciones. La gente que va es gente mayor, es gente que va con sus pancartas, que va con sus pitos, que no se abalanzan sobre los vehículos. O sea, va muy coordinado. Y pero claro, lo que vimos no era eso. No, eso no fue lo que vimos en las protestas. Estamos hablando que la primera organizada fue en Bogotá. Fue la de hoy en Bogotá, que justamente está aquí en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí está la gente, tanto que el magistrado aceptó que víctimas de Rosa Blanca fueran y estuvieran en la audiencia, porque todo está muy organizado. Las que surgieron espontáneamente en Medellín, en Armenia y en Pereira, surgieron de manera espontánea y causaron destrozos. Y yo decía, no tienen que dañar, ¿cómo van a dañar una camioneta? Que esa es del Estado, esa la pagamos con nuestros impuestos. Que el bandido se movilice ahí, la camioneta no tiene la culpa. Eso no debe ocurrir, eso hay que rechazarlo. Pero no pueden, así como dicen allá en las FARC, no pueden ellos venir a criminalizar la protesta social. Ese es uno de los principales principios de las FARC. Pablo, ¿cuáles son los peligros de que se salga de madre una protesta de estas? Hablar en Colombia de violencia política es una tragedia, pues. Con la historia de que quiero manifestar mi inconformidad con mi adversario, con quien no comparte una opinión política, ir a sabotearle, organizar el saboteo civilizado, entre comillas, como proponerme, que es un absurdo, porque esa confrontación inmediatamente va a caldearse. Me parece que no es oportuno. Tenemos unos antecedentes terribles de violencia política. El acuerdo de paz justamente lo que está acabando es que por ideas políticas, por confrontación política, haya que recurrir a la violencia. Lamentablemente, esa es nuestra experiencia y es nuestra tragedia. Entonces, cuando el señor Vinoyos confiesa aquí que él está organizando, vayan, saboteen en muy buenos modales, miéntele la madre, insúltelos, píteles, saboteles el acto, porque como ellos también son unos ingenuos, se van a aceptar esto. No, yo no creo. ¿Qué tal que el partido de las FARC se dedicara a sabotearle los actos al expresidente Uribe? No lo hace. ¿Qué tal que las FARC se dedicara a sabotearle los actos al señor Vargas Lleras? No lo hace. ¿Qué tal que las FARC vaya a sabotear los actos de Marta Lucía o de Ordóñez? No lo hace, porque hay un respeto. ¿Sabe cómo lo hace el partido de las FARC? Si el señor Uribe Vélez hace un acto en Pereira, en la plaza pública, al día siguiente o a los 2 días, la insurgencia va y hace otro acto allí. Para que sean los ciudadanos los que decidan en su condición de ciudadanos, sin sentirse amenazados, ni agredidos, ni asediados. ¿Se ha sentido amenazado Timochenko con esto? ¿Se sintió amenazado? No sé, yo lo que sé. ¿Ha hablado con él? Lo que sé, no, porque está por fuera. Yo lo que sé es que esos actos son riesgosos y crean un ambiente de intolerancia política. Eso empieza así. Pero no sabemos cómo. ¿Y usted cree que esos ¿Sabe actos cómo van a seguir? empezó la masacre de la Unión Patriótica? Se lo quiero recordar. Con actos de intolerancia contra Jaime Pardo Leal, como candidato a la presidencia. Sí, unos ciudadanos que después se descubrió que eran de los paramilitares pagados para que silbaran al candidato Jaime Pardo Leal. ¿Y en qué terminó eso? 5.000 víctimas de la Unión Patriótica. Todos sus senadores, todos sus representantes, todos sus alcaldes, todos sus concejales asesinados. Mire, con la complicidad de la fuerza pública. A ver, Eso empezó con una señora que, ay no, bandidos criminales, que es lo que está organizando Erwin. A ver. Las amas de la caridad que se dedican a sabotear los actos. Yo sé que no, ese el no es... saboteo y la incitación a la violencia, que es lo que hace el señor Erwin Hoyos con estos actos, es muy grave para la paz de Colombia. Erwin, estos actos van a seguir, además yo lo que del digo de es que hoy. el señor Erwin Hoyos Pablo, convoque a sus seguidores. Tiene todo el derecho, por Dios, para que hagan sus actos de rechazar o de negar o de invitarlos a votar en contra de las FARC. Lo que no me parece adecuado es que el Partido de la Rosa, el Partido del Común, se vaya a sabotearle
con pitos y con camándulos los actos de Ervin O sea, Hoyos. resulta Eso que no ahora está. un Pablo, pito, ¿y eso un van a pito para salir ellos a es más seguir? agresivo que un fusil. Mira, Vicky, cómo se Ojo, invierten las estamos cosas, ¿no? en el O sea, escenario político. Vienen Es de el matar al escenario país. Déjeme hablar, que político. yo lo estoy dejando hablar, Pablo. Correcto, pero estamos Entonces, en el pero déjeme escenario hablar. político. Entonces, vienen ellos de asesinar, de desaparecer. Y ahora un pito es una gran agresión. ¿Ah? ¿Qué Pero tal ¿usted la cree inversión de valores en la que es que estamos? no es eso, No, Erwin. Es lo que es genera. la exigencia Es lo que eso social, genera. la exigencia y el rechazo señor que social. va a ese acto después Oiga, sabotea a déjeme la hablar, señora, que yo la lo dejé vecina. hablar. A ver. La exigencia social, el rechazo social lo construyeron ustedes mismos. Ustedes están cosechando lo que han construido No, en y estos te- 53 tú años. los estás ustedes, organizando. Claro, yo los organizo. Claro, hacer porque es que yo estoy violencia. del lado de la población Perdóneme, civil. es la Yo estoy del lado de violencia. las Preguntaba, víctimas. ¿van a seguir actos y como las, este? y las víctimas. Tú vas a las- seguir organizando la violencia contra ellos. La gente, yo Pactos sé, como este. yo sé que la gente en Que es un Colombia, contrasentido. la gente en Colombia, en donde sepan que van a estar ellos, allá les van a salir. Eso no lo controla nadie, Eso porque eso les surge organizados a la por gente. ti. Eso les surge a la gente espontáneamente. Yo que he dicho en Bogotá, yo dije, tenemos que hacer una cosa organizada, ejemplar, Muy para que bien. sea un ejemplo a seguir y no como ha ocurrido en otras ¿Va a regiones. ser más o no? Yo creo que sí, la gente va a salir porque esto pero organizados por ti. Cuando las ideas son del pueblo, nadie se puede adueñar de eso. La gente va a seguir saliendo, o sea, todos tenemos ese Organizados por sentimiento, ti. cualquiera lo va a Pero hacer. ¿todos los que han Organizados por salido son organizados por usted, Ervin? No, En Bogotá. no, solo lo de Bogotá. ¿Y qué muy gente bien. sale? ¿Cuál es la gente que usted No, tiene para la eso? gente que sale son, mire, hoy por ejemplo salieron todos los de Manos por la Paz que son desmovilizados, que estaban en las cárceles, que son de las FARC, pero que ahora están contra las FARC porque los reclutaron menores, porque les pasó todo lo que les hicieron allá. Estaban las niñas de Rosa Blanca. Que salieron como consecuencia del acuerdo de paz, salieron de la cárcel. No, señor. Salieron porque gracias, ustedes los excluyeron de las listas, porque para ustedes ellos son traidores. Entonces ustedes los excluyeron de las listas y nosotros en una gestión que hicimos a través de la senadora Sofía Gaviria. Apoyándose en el acuerdo de paz. Sofía Gaviria Apoyándose en el acuerdo de paz. Ustedes los dejaron por fuera, parta de eso. Entonces nosotros en una gestión con Sofía Gaviria logramos que ellos quedaran incluidos y ellos ahora son los que están contando los secretos y todos los crímenes que Sí. estos han cometido. Ervin, ellos estaban también con nosotros hoy. ¿Usted y muchas hace víctimas parte de más. algún partido político? No, de ninguno. De ningún Uy, partido pero político. qué maravilla, pero sí tienen muy activo contra un solo partido, el de la Rosa. Claro, Oh, porque es que es el interesante. partido de los criminales, es el partido de los que me Tienes- secuestraron, tienes una acción política. me secuestraron, yo fui víctima de ustedes, he sido víctima de 3 atentados, óigame, por eso Erwin. tengo que vivir fuera del Ven, país, por eso que tengo... Tienes que recordar como periodista un célebre principio de un gran dirigente conservador de Carles, Gilberto Alzate Avendaño. Cualquier actividad humana, por mínima que sea, incluso la de sembrar zanahoria, es una actividad política. Cuando tú estás organizando gente buena, con camándula, rezando, y de cuando un bandido que se te involucra ahí, para sabotear los actos de otro partido, estás asumiendo un Mire, rol. yo no- el yo rol no- de la yo guerra, hago el que cosas- no se acabe la guerra, hago que no se cosas agarre que tienen efecto no se acabe político, el Vicky. conflicto. Claro, A ver. o sea, mi trabajo Es genera en efectos combatir políticos, a las genera FARC y a efectos su políticos, partido. genera efectos políticos. Claro, cuando yo cogí a recorrer este país denunciando a las FARC, eso generó un efecto político. Y claro que obviamente, pero yo no beneficia. soy un político. Claro. Yo soy un periodista que los vivo denunciando, Y le quiero hacer la que pregunta. les perdí el miedo y que les canto la tabla todos los Ervin, días. una pregunta. Dime. Entendiendo su condición de víctima, todo lo que usted ha hecho, pues trabajando en ese sentido. ¿Esa es la labor del periodista? Déjeme preguntárselo. No, no es la labor del periodista. ¿Lo hace Yo no como estoy- periodista yo o no lo estoy hace? en el marco de la labor de los periodistas, porque a los Pero periodistas... utilizas Déjeme esa hablar, bandera, déjeme pero hablar, utilizas déjeme esa hablar. bandera. A ver, Ervin. A los periodistas nos enseñan que tenemos que ser neutrales, ¿cierto? Que tenemos que ser neutrales. Como tú, como y tú. resulta que, ¿cómo yo voy a ser neutral con las FARC? Entonces tendría que darle la mitad de la razón a las FARC y la mitad de la razón a las víctimas. No la van a tener nunca. Cuando hay No víctimas, lo esperamos. el periodismo no puede ser neutral. El victimario nunca tendrá la razón. Y yo estoy en esa línea. Para mí los victimarios nunca tendrán la El razón Estado no. porque son criminales. Los Yo he terceros estado- no. Yo he denunciado al Estado. Y los Yo he terceros denunciado- tampoco. he Los denunciado terceros no. A muchos criminales que no son de las FARC, del ¿Y Estado. has organizado del actos gobierno. de saboteo contra ellos? No, porque es Con- que hasta ahora están Ah. ustedes haciendo este proceso. No, pero digo yo contra esos.
No, Porque en no esa te llama época- la atención en esa época ir no a se hacía. sabotear las manifestaciones de Uribe que representan los sectores de la violencia y de la guerra. Bueno, eso lo hacen otros, eso lo Ah, hacen ustedes. Esos ya, son los, ya, ustedes ya. son los que han hecho Ah, eso. tú tienes una preferencia con las FARC. Bueno, tiene Mire, todo su derecho. simplemente- Lo que no tiene derecho es a convertirse en un saboteador, a caldear los ánimos políticos, a incitar a la violencia qué y a les generar duele un tanto? escenario ¿Sabe de qué- guerra sabe qué les cuando dolió a estamos ustedes? buscando la reconciliación y los insurgentes, ¿Sabe qué les dolió? abandonando su accionar militar, se convirtieron en una fuerza política. Para que no quede ninguna duda, porque ya estamos terminando. Evidentemente, no estamos aquí deslegitimando la protesta de la gente que reclama. La gente sabe muy bien cuál es el pasado delictivo de las FARC durante estos 50 años. Eso es imposible de borrarlo. Oh, Imposible. quítele el sentimiento a los Perdóneme. colombianos. Bueno, no sé cuántos colombianos, pero sé que son muchos colombianos los que saben exactamente qué fue lo que hicieron las FARC. Tienen todo el derecho a protestar, ni más faltaba que haya esa sanción social. Es que estamos en una Pero no democracia, saboteando no sus estamos en actos, una ¿sí? dictadura. Lo que puede llevar a una situación crítica es que esas protestas se conviertan en unas vías de hecho. Eso es lo que no está ajustado a la democracia. Las vías de hecho no se puede combatir, no se puede combatir o reclamar a un grupo que sabemos que ha cometido Saboteando sus tantos actos. delitos en Colombia. Ni siquiera pienso en lo del saboteo, porque un reclamo se puede tomar como un saboteo, Pablo. No, pero Estoy lo que- hablando pero es si de las que vías de Erben hecho. los está organizando para Estoy que hagan hablando eso. es de las vías de hecho que pueden llevar a una situación que se salga de control y extrema, que, no sé, gravísima. me voy a inventar esto, pero es tener unos problemas graves de seguridad donde pueda ocurrir algo contra alguien en De el, un lado en el u lugar, otro, es que yo no en estoy el lugar hablando donde, solamente para el donde estén partido de la ocurriendo FARC. los hechos. Pero Y Ave obviamente María. sabemos muy bien que hay un sentimiento de mucho reclamo porque se cometieron muchos errores, Pablo. claro, Vicky, No, y el Vicky, no son principal errores, error, son no, crímenes. no, es que Hay usted no que sabe de qué estoy mantener. hablando, Ervin. Se cometieron errores en este proceso Ah, y el principal error ¿dónde? es que hoy Timochenko sea candidato y no haya pasado por la No, justicia el error especial. no es ese, al Claro. contrario. Al contrario, que sean los ciudadanos los que decidan si él Claro, puede Pablo. expresar una Pero opinión si política él ya o hubiera no. pasado por la justicia Pero- especial, pero la gente aquí, tendría otro Óigame, sentimiento. ¿sabe? Pero no te olvides, Vicky, de una cosa. Cuando estábamos en el conflicto, Fue madre, ¿sabe nos lo que cogió la decía tarde. el gobierno? Ah. Señores, abandonen las armas, vengan, hagan política, tienen las garantías, conquisten a la opinión pública, lleven su discurso a las masas. Y lo hacen, y entonces ahora no, ahora hay que sabotearlos, hay que insultarlos, hay que impedirles que hagan sus actos. Es que, por Dios, Pablo, hay unas por normas Dios, por Dios, internacionales que no. tienen que someterse. No. Ustedes pero tienen por que Dios, aceptar es mejor que cometieron ver a crímenes. Timochenko haciendo Acepten- recorridos por las ciudades que acepten- haciendo un accionar militar de acepten insurgencia. que están Hombre, chorreando por Dios. sangre y Eso que se la todo tienen que el limpiar. mundo- Y la única todo manera de el limpiarse mundo, la sangre salvo es Ervin pasando por la Hoyos, justicia. todo el mundo valora que esta insurgencia haya tenido la grandeza y la capacidad histórica para decidirse a abandonar la lucha armada y transformarse en una fuerza política para someterse a ese rechazo o a esa sanción o a esos reparos de los ciudadanos. Ese es el valor del, A del ustedes conflicto dos, y del proceso. Mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Es gracias, interesante Vicky. este debate. Las vías, de hecho, no, pero es legítima la protesta de los Sí, ciudadanos claro con que respecto a todo lo que han hecho las FARC durante más de 50 años en Colombia. Además que a ustedes son, mil gracias. son comités de bienvenida, Vicky. Muy amable, Vicky. Como siempre, a Ervin, lamento que estés dedicados al sabotaje y a la incitación a la Déjeme violencia. ir porque me toca. Muchas gracias.